Hola, buenas noches. Aquí mi nombre es Ana Hachimovitz. Estoy transmitiendo desde Buenos Aires, República Argentina, para la comunidad Místicos para Todos. Una comunidad de buscadores espirituales online, preocupados, apasionados por la búsqueda del sentido último del universo. Somos personas que la existencia del universo nos llena de asombro, de interrogantes, no damos nada por sentado y nos parece que es un mensaje, el universo un mensaje a descifrar. Nuestra propia existencia también es un mensaje a descifrar. Y como personas pensantes buscamos respuestas que satisfagan a nuestra razón y también que las podamos experimentar. Hola Fabián, desde Esquel. Hola Jesús. Fabián, hay otra persona de Esquel que es Matilde, que seguramente se anotó en el grupo que capaz que aparezca por acá. Matilde Lenzano. Hola Mariano Enrique. Bienvenida. Entonces, somos una comunidad hispanoparlante por ahora, online. Bienvenido Fabio. ¿Cómo les digo? De personas que están buscando el sentido último del universo y de la propia existencia, cuál es el sentido de la vida, si tiene algún sentido o no, qué somos realmente, qué somos, cuál es el del final de la vida biológica, de la muerte también. Y bueno, y todo esto lo queremos hacer, como les digo, que satisfaga nuestra razón, nuestra experiencia, nuestra vivencia, sin dogmatismos, sin autoritarismos, en un ambiente de escucha total. Y estamos convencidas, que las respuestas las tenemos todos, en lo que se suele llamar el maestro interior. Todos tenemos como implantado, engrampado, engramado en nuestro ser las respuestas a esas preguntas. Hay una sabiduría innata en el ser humano que además es sabiduría perenne, o sea que la encontramos en gente despierta de todas las tradiciones y todas las culturas, todos aquellos que denominamos místicos y que manifiestan haber alcanzado un contacto con lo divino, como siempre les repito, enuncian más o menos las cosas con distinto lenguaje. Y como además los místicos son las personas que manifiestan ser felices, las más felices del mundo, aún en circunstancias difíciles, bueno, pues allá vamos también para que nos enseñen un poco eso, ¿no? El secreto de la felicidad. Porque parece ser que el secreto de la felicidad tiene que ver con percibir a lo divino en todo. Bueno, antes de empezar, quiero aclararles un poco, porque como tenemos tantas novedades, gracias a Dios, muchas cosas nuevas, creo que a veces nos mareamos, así que quiero aclarar un poco las cosas. Místicos para Todos tiene un canal de YouTube que se llama igual, esta página de Facebook que se llama igual, y también tenemos un programa en Radio Mantra, www.mantrafm.com.ar, todos los miércoles a las 4 de la tarde. Acá nos reunimos en vivo los martes y jueves a las 10 de la noche, hora argentina. Bien. Lo de los martes, miércoles y jueves está abierto a todo el mundo. O sea, cualquiera puede entrar, asistir y participar en el chat, ¿no?
Bien, las novedades que tenemos ahora son, primero, el sitio, que ya lo teníamos de antes, pero que ahora está nuevo y hermoso. A ver, porque no puedo escribir. Bueno, no puedo escribir. www.mysticosparatodos.org. www.mysticosparatodos.org. Este sitio, que ya existía de antes, ahora está totalmente renovado y además ahí pueden tener un panorama de lo que somos, lo que hacemos, cuál es nuestro objetivo, cuáles son todos los lugares donde nos pueden encontrar. Es una especie de carta de presentación de Místicos para Todos. Entonces, lo nuevo es que está renovado el sitio, pero el sitio ya existía de antes. Bueno, lo otro nuevo que hay es la existencia de un grupo cerrado en Facebook. O sea, en esta misma página de Facebook ustedes van a encontrar que hay un lugar que dice grupo, está hecho el anuncio también, un grupo cerrado que se llama Místicos para Todos. Para entrar en ese grupo tienen que contestar 3 preguntitas. Las preguntas no son personales, no son íntimas. Las preguntas son, primero, la edad biológica, para yo tener una idea, imaginármelos de alguna forma, saber si tiene 20 años o 70. Eso es para mí, por curiosidad, para ubicarlos un poco. La segunda pregunta es, breve reseña de tu búsqueda espiritual. O sea, un breve relato de cómo fue hasta ahora tu búsqueda espiritual. Esto es porque me interesa conocerlos y conocerlas desde un punto de vista espiritual. No me interesa ni la profesión, ni el estado civil, ni el estado material, digamos, ¿no? Sino sí me interesa y mucho la búsqueda espiritual. Ninguna búsqueda espiritual es desvalorizada, no es un examen, es para conocernos. Y la tercera es práctica espiritual actual, si la hay. Si no la hay, no hay problema. Pero es porque ustedes a mí me conocen bastante desde el punto de vista espiritual, porque me ven, me escuchan, me tal sitio, bueno, pero yo a ustedes no los conozco mucho, muy poquito. En este grupo, entonces, estas 3 preguntas son para garantizar que los que entren al grupo sean buscadores espirituales realmente apasionados y que les interese esta especie de desafío que es tirarse al agua y aprender a nadar. Digamos, tirarse al agua y querer nadar por los propios medios, sin salvavidas. ¿Qué más llegó? Silvia, ¿qué tal? Matilde Lenzano, de Esquel, Sandra Cornejo también fue de Esquel, y por ahí anda Fabián Carrasco, que es de Esquel. Un lugar maravilloso en el sur. Matilde, vos invitaste a mucha gente a participar, por eso les decía que para entrar en el grupo hay que contestar esas 3 preguntas que aparecen. La edad biológica, la historia breve de la búsqueda espiritual y práctica espiritual actual si la hay. Esto es para garantizar también que estemos todos en una misma vibración, ¿no? Que lo que podemos tener en el grupo les sirva a ustedes y les sirva al grupo también. Pero como les digo, no es un examen que si no me gustan las respuestas no los voy a hacer integrar, no. Anita, me siento mal, siento un demonio dentro de mí. ¿Tú me puedes ayudar? Pago lo que me digas. Mira, Silvia, acá no te voy a cobrar nada, pero lo que sí te digo, como esto es personal, es un tema tuyo personal, te pido que me escribas a Dios adentro, Dios afuera, @gmail.com. A ver,
bien. Estoy limpiarme con tu editorial. Dios adentro, Dios afuera, @gmail.com. Ahí está. Silvia, escribime ahí y lo vemos en forma privada, personal. ¿Mm? Bueno, estábamos en eso. Entonces, esa es una novedad, la del grupo. O sea, ustedes pueden participar de las actividades de martes y jueves y miércoles sin ser miembros del grupo. Ahora, si quieren, si sienten ganas de intercambiar entre ustedes en un plano de más democracia, ¿no? Pues yo digo irónicamente acá, yo soy la madama, la jefa del Bataclan. Además, ustedes tienen chat nada más y todo pasa por mí. Y sentimos con Pablo la necesidad de hacer un lugar más democrático, donde ustedes pueden participar y subir cosas en formato grande, igual que las subo yo en la página principal. Y aparte es un lindo lugar para comentar, para conocerse, porque siempre les digo, no hay muchas personas que estén en este camino. Así que si tenemos la suerte de tener un lugar físico o virtual donde encontrarnos, las invito a aprovechar. Bueno, ¿quién llegó? Silvia. ¿Tenés las WhatsApp? No, estas cosas las conversamos por mail. Bueno, y la tercera cosa nueva son unos videos. Ya subimos un video donde yo presento esta nueva actividad que son estos videos. Estos videos los voy a llamar Encuentros con el Universo Sagrado. Hacer un alto en el camino para centrarnos en lo verdaderamente real. Estos no van a ser transmisiones en vivo, van a ser videos breves, un poco van a reemplazar las frases, en parte, las frases que subo siempre, por algo más dinámico, más interparticipativo. Voy a postear un video por semana todos los viernes y el video va a quedar ahí colgado, como dicen, en Facebook. Hola Normita, hola Silvana, hola Silvia. Entonces, bueno Silvia, te vuelvo a insistir, por favor, en que este tipo de cosas personales las hacemos por mail, no por WhatsApp. Pedile a alguien, seguramente tenés a alguien que te puede enseñar a usar el mail, que es muchísimo más sencillo y más antiguo que el WhatsApp. Hola Sandra. Bueno, entonces les hablaba de esta tercera cosa nueva que son los videos, que van a ser videos breves, donde yo les voy a proponer una práctica espiritual corporal. Y porque digamos, nosotros estamos viendo muchas cosas teóricas, los martes, los miércoles y los jueves meditación. Y siento la necesidad de que hagamos más prácticas corporales incluso, mínimas, son cositas mínimas, ya lo van a ver, utilizando, digamos, recursos como también la música, la poesía, los mantras y los movimientos corporales. Por ejemplo, el viernes que viene vamos a postear uno que se llama Asatoma, que es el canto del Asatoma, que es un mantra muy conocido del hinduismo. La propuesta es que ustedes utilicen eso, o sea, utilicen esos videos y los practiquen en su casa como práctica espiritual si quieren.
La idea es suministrar una práctica espiritual corporal, pero que sea acorde a esta cosmovisión mística. Vamos a tomar cosas de todas las tradiciones porque todas las tradiciones religiosas tienen un núcleo que es de esta espiritualidad perenne, de esta sabiduría perenne. Incluso ahora lo he visto nombrado a veces esta espiritualidad como espiritualidad transcultural, porque está surgiendo en muchas partes. Con la era de Acuario y con la globalización esta por internet, están empezando a explotar las fronteras de las religiones y de los fundamentalismos. Y mucha gente se está acercando a una espiritualidad más universal, no delimitada ni por la geografía ni por las religiones desde un punto de vista dogmático. Así que, bueno, creo que también es el momento de encontrar prácticas acordes con esa espiritualidad, porque no somos pura cabeza, somos cuerpo y corazón también. Entonces, les voy a proponer estas prácticas, si bien lo ideal sería, por supuesto, hacerlo físicamente juntos, pero esto, lo que tenemos es esto, quizás algún día empiecen los hologramas y podamos hacerlo juntos. Por ahora, entonces, la propuesta en estos encuentros es, como dice, hacer un alto en el camino, detenernos 10 minutos por día y hacer estas prácticas corporales de acercamiento a lo divino, de expansión, no de la conciencia, porque la conciencia ya está expandida, sino del ego, de nuestra personalidad psicofísica. Bueno. Hola Carmen, hola Aide, Aide es un miembro nuevo del grupo, bienvenido. Bueno, salvo si tienen alguna pregunta, vamos a empezar. Espero que hayan quedado claras porque estas novedades con el 2019 vienen galopando todas las ideas nuevas. Bueno, el tema de hoy, que había puesto para hoy, es la bendición original. La bendición original. Pero después me di cuenta que antes de entrar en la bendición original, tenemos que repasar un poco lo que es el pecado original, porque claro, ustedes enseguida se habrán dado cuenta que esta expresión bendición original es como que quiere contrarrestar la teoría del pecado original. Y vale la pena detenernos, porque la doctrina del pecado original está muy vigente en nuestra época, y entonces quiero dedicar la reunión de hoy a estudiarla un poquito, a ver si sus fundamentos y qué nos parece. Porque luego se va a destacar un poco mejor lo que es la bendición original. Bueno, la doctrina católica oficial del pecado original se las voy a leer textualmente para que la veamos de primera fuente. Dice lo siguiente: por su pecado, Adán, en cuanto primer hombre, perdió la santidad y la justicia originales que había recibido de Dios. No solamente para él, sino para todos los seres humanos. Adán y Eva transmitieron a su descendencia la naturaleza humana herida por su primer pecado, privada por tanto de su santidad y justicia originales.
esta privación es llamada pecado original. Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado, inclinación que se llama concupiscencia. Bueno, esto que acabamos de ver es el texto oficial, digamos, del catolicismo respecto a la definición de qué es pecado original. De paso les cuento que la palabra pecado proviene de la misma raíz que peca, o sea que mancha. Es una mancha, ¿no? Lo que trae acá es la novedad de que se transmite biológicamente a todos los seres humanos. Bienvenida Mirna, bienvenida Dani, bienvenida Karina. Vos mandaste un mensaje, Karina, yo después te lo voy a contestar. Pablo, bienvenido. Aide, se te corta el video. Te puedo dar 2 consejos que se los doy a todos. Acá se me cortó una vez. Si se llega a cortar, simplemente esperen que vuelvo. El consejo es que apagues todas las aplicaciones que estés en uso que usan internet, si las tenés abiertas, ¿no? Por ejemplo, si tenés el correo, si tenés que buscaste en Google, bueno, todo eso apagalo, ¿no? Con la crucecita y dejá solo esto, o sea, el Facebook Live. Y lo otro, si podés, que tengas la conexión entre el router y la máquina, la conexión de internet con cable, no inalámbrica, ¿no? La de cable es más segura. Y bueno, y si se te corta internet, y bueno, tené paciencia, que se vuelve a reconectar, y si no, podés, esto quedará subido al canal de YouTube Místicos para Todos. Crear te va... Ay, vos me dijiste tu nombre. Viviana, ahí está, bienvenida. Bueno, entonces leímos el texto oficial de la definición de pecado original. Como ustedes saben, aunque no está en este texto, el pecado original se borra, según la doctrina católica, mediante el bautismo. Pero aún así, como dice acá, igual estamos debilitados y aún después del bautismo tenemos que luchar contra esta naturaleza debilitada en sus fuerzas. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer un poquito de historia de la religión, porque es importante debido a la influencia que tiene en nuestra sociedad. Esto está basado en el relato de Génesis. Génesis, a ver si lo tengo acá. Génesis 2:16, y se los pongo acá. El relato de Adán y Eva lo encuentran en el Antiguo Testamento en Génesis 2:16 y Génesis capítulo 3 entero. Esto es importante porque las 3 grandes religiones monoteístas de Occidente, el judaísmo, el islam y el catolicismo, consideran a este libro, al Antiguo Testamento, revelación divina, escritura revelada. Pero los únicos que interpretaron el relato de Adán y Eva como pecado original fue el catolicismo. En el judaísmo no existe la noción de pecado original. Se lo llama el primer error del ser humano. Y el primer error del ser humano se considera no el sexo, sino la desobediencia.
Adán y Eva desobedecen las órdenes de Dios que les había dicho que podían comer de cualquier árbol del paraíso, menos de este árbol que ocupaba un lugar central y que era el árbol cuyo fruto daba el conocimiento del bien y del mal. Acá eh, quiero decirles, el relato de Adán y Eva es un mito, pero un mito no es un relato falso simplemente. El mito, todos los mitos, se llama mito técnicamente, a esos relatos que me quieren transmitir algo importante para mi vida de hoy, que quieren ubicar un pueblo, una cultura en un marco de sentido, ¿no? Quieren explicar algo, quieren explicarlo según su sentido, qué sentido tiene algo que existe hoy, ¿no? Entonces, el mito de Adán y Eva, ustedes pónganse en la época, ¿no? Pretende explicar algo, pretende explicar la muerte, ¿no? ¿Por qué somos mortales? Y el árbol del que Dios les prohíbe comer, como siempre digo, no era un manzano, ni una vid, ni un duraznero. Era el árbol del conocimiento, ni tampoco era el árbol del conocimiento, como a veces ciertos detractores dicen como que Dios no quería que el ser humano haga ciencia. No, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, el árbol simbólico cuyo fruto, comiendo cuyo fruto, el ser humano iba a empezar a distinguir entre cosas buenas y cosas malas. Es muy importante. ¿Sí? También la Iglesia Católica le da prioridad de responsabilidad a la mujer, por haber sido la que siguió la sugerencia de la serpiente, ¿no? Ustedes todos conocen ese relato, ¿no? Una serpiente que simboliza al diablo se acerca a Eva y la convence de comer el fruto. Y Dios les había dicho que si comían de ese fruto iban a ser mortales, iban a morir. La serpiente le dice que al revés, van a ser inmortales. Eva se tienta, come el fruto y se lo da a Adán, que también lo come. ¿Y qué les sucede en ese momento? En ese momento se dan cuenta que están desnudos y tienen vergüenza. Eso es algo típicamente humano también. Fíjense que ningún animal tiene vergüenza de estar desnudo ni de ninguna otra cosa. Bueno, y Dios los castiga con la expulsión del paraíso y con otras cosas que vamos a ver más adelante. Pero por ahora quiero volver entonces a cómo se usó este relato para la doctrina del pecado original. Les decía entonces que en el judaísmo, que es otra religión que cree que esto es escritura revelada, esto no dio lugar a una doctrina del pecado original. Se habla de desobediencia y no se considera heredada. No se considera que el resto de la humanidad heredó nada, o sea, heredó las mismas cualidades de Adán y Eva. La otra religión, que también toma al Antiguo Testamento como escritura revelada, el Islam, tampoco sacó de ahí una doctrina del pecado original. Además, el Islam considera igualmente responsables a Adán y a Eva. Y consideran, o sea, que no se hereda esa culpa y que la culpa quedó zanjada con el castigo que les puso Dios. Es decir, ahí terminó todo. Y explícitamente el Corán
en uno de sus versículos, ellos lo llaman sura. En el sura 17, versículo 15, dice: nadie cargará con culpa ajena. ¿Mm? Así que ven la diferencia de posturas. A su vez, la Iglesia ortodoxa rusa y griega tampoco aceptan la doctrina del pecado original. Pero igual me voy a detener un poco porque es una doctrina pesada en consecuencia, muy pesada. Entonces me pareció interesante ver un poquito de dónde sale esta doctrina, ¿no? Cómo es que a partir de ese relato sacaron conclusiones tan diversas. El principal, digamos, la principal persona que desarrolló la teoría del pecado original a partir del mito de Adán y Eva fue San Agustín. San Agustín, que fue obispo de Hipona en el siglo IV después de Cristo. A ver, Silvana, simbolismos, mitos. ¿Instituyó Dios la culpa allí? Yo no puedo creerlo, pero un sacerdote me dijo que es así, para que no lo desobedezcamos, porque seríamos castigados. Bueno, es una concepción de lo divino. Es una concepción que más bien habla del que la tiene que de Dios, ¿no? Es la concepción de un Dios juez, que juzga nuestros actos y nos castiga en base a eso. Vamos a dejar esto por ahora entre paréntesis, para no desviarnos bien del tema. Me gustaría que tengan bien claro lo que es el pecado original, la doctrina del pecado original. En realidad, lo del Dios castigador y juzgador, sí, en parte está en el mito de Adán y Eva, pero en parte también en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, entonces les decía, quien construyó la doctrina del pecado original fue San Agustín, que nació y vivió en el norte de África, y fue obispo de la ciudad de Hipona. San Agustín escribió un libro muy interesante que se llama Las Confesiones, donde él realmente cuenta que él fue muy disoluto cuando era joven, o sea, tenía una vida sexual desenfrenada, y bueno, quizás eso influyó en su concepción del pecado original. Él estaba muy influido por los neoplatónicos. Los neoplatónicos, como su palabra lo indica, neo, nuevo, platónicos, seguidores de Platón, consideraban que la materia era algo malo. Consideraban que el espíritu es algo bueno, divino, y la materia es algo malo, pecaminoso, diabólico. Y San Agustín eso lo pensaba también. Por eso, además de todo, ligó el pecado, la falta, el error que cometieron Adán y Eva con el sexo, porque también él había sido muy desaforado sexualmente y lo vivió eso con mucha culpa, y también porque sentía que perdía el control. En eso él fue muy honesto en sus confesiones, eso hay que reconocerlo. Entonces, su doctrina neoplatónica de que la materia era mala y el espíritu era bueno,
ese dualismo, hizo que le tiñera a esta doctrina con el tema sexual, que no aparece para nada en el relato bíblico. En el relato bíblico el error, la falta es la desobediencia, si se quiere, no el sexo. San Agustín por primera vez introduce la noción de caída del ser humano. El ser humano cae por culpa del pecado original en un nivel inferior. Y lo otro que le agregó San Agustín es que esto no se terminó en Adán y Eva, sino que por una especie de herencia biológico-espiritual, ese pecado es heredado por toda la humanidad. ¿De dónde sacó San Agustín esta idea? San Agustín se basó, esto de que se hereda, ¿no? Se basó en dos versículos de Pablo. Uno que es Romanos 5:12, y otro que es Corintios 15, 21, 22. Se los voy a leer. Dice Pablo. Pablo es el autor, ¿no es cierto?, de los libros del Nuevo Testamento posteriores a los Evangelios. Pablo era un judío. Su nombre judío era Simón. Y Simón se dedicaba a perseguir a los cristianos, hasta que un día tuvo una visión de Jesús y se convirtió al cristianismo y fue, yo diría, el constructor del cristianismo, porque con sus escritos, Corintios, Romanos, Efesios, etc. Porque la doctrina cristiana está más basada en Pablo que en Jesús. Jesús además no tenía la intención de fundar una religión nueva, quería ayornar la religión judía. Bueno, ¿qué dice Pablo? Dice, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, o sea, por medio de Adán. Y con el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Lo que dice Pablo es un poco diferente de lo que dijo San Agustín después. Lo que quiso decir Pablo es que toda la humanidad estaba presente en Adán. Esto es algo muy típico del judaísmo, de la religión judía. Por ejemplo, en el judaísmo se dice que cuando Dios graba las tablas de la ley a Moisés, estaba, ¿no es cierto?, el pueblo judío abajo esperando. Pero la religión dice, en realidad estaba ya toda la humanidad. Todos nosotros estábamos ahí presentes cuando se entregaron las tablillas de la ley. Bueno, esta idea es muy judía. O sea, Adán, como arquetipo del ser humano, contenía en sí la totalidad de la humanidad. ¿Ven? El resultado es el medio el mismo, pero no es el tema de la herencia. Y después agrega Pablo, así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Se hace un paralelismo entre Adán y Jesús. Y así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos tendrán vida. Bueno, entonces, como les decía, San Agustín agrega que el pecado se transmite biológicamente. Y agrega la tonalidad sexual del pecado, que la llama concupiscencia. Esto también es muy... San Agustín está 4 siglos después de Jesús y Pablo, ¿no?
Esto de ver al sexo como malo o pecaminoso no tiene nada que ver con lo que era la sociedad judía en la época de Jesús y de Pablo y aún hoy en día. El sexo se considera algo bueno siempre que sea en los límites del matrimonio y que sea destinado a la reproducción, o sea, a la perpetuación de la especie. O sea, hay una valoración positiva del sexo, no negativa como pecado. Así que bueno, esto es un poquito entonces para ver lo que agregó San Agustín del dualismo, de la materia mala, de la sexualidad y de la transmisión hereditaria genética del pecado. Esta doctrina de San Agustín fue transformada en doctrina oficial de la Iglesia en 3 concilios, el concilio de Cartago, el concilio de Orange y el concilio de Trento, bueno, que tuvieron lugar en los siglos IV, VI y XVI. Y también luego Martín Lutero y Juan Calvino, de la Reforma Protestante, también la desarrollaron mucho esa doctrina. No sé si hasta ahora tienen alguna pregunta. Bueno, ¿no? Bueno. El texto, ahora quiero ver un poquito más el texto del Génesis, porque es muy rico y es uno de, digamos, para mí uno de los más significativos del Antiguo Testamento, ¿no? Es un texto que se fue transmitido por vía oral y se encuentra en formas no tan elaboradas en otras religiones de la antigüedad. No sé si ustedes saben que hay 2 relatos en el Génesis acerca de la creación del mundo y del ser humano. En uno de ellos no aparece para nada todo este relato de la desobediencia y todo eso. En el que sí aparece, quiero marcarles algunas cosas. En 1.15, Dios le dice a Adán, y lo que quiero subrayar es que Dios no había creado a Eva todavía. O sea, cuando Dios le da estas directivas que voy a leer ahora a Adán, Eva todavía no existía. Jorge, buenas noches. Me aparece el grupo cerrado, es así. Hola Jorge, bueno, reitero lo que dije antes. Es un grupo cerrado, o sea, una de las novedades. En todo caso, hagamos otra cosa, Jorge. Volví a escuchar mejor el inicio, donde yo explico bien todo eso. Es cerrado, pero quiere decir que te tenés que anotar. Y van a aparecer unas preguntitas. O sea, quiere decir que no es libre totalmente como es esta clase o las meditaciones. O sea, como las actividades del martes, miércoles y jueves. Se agrega un grupo cerrado en el sentido que hay que solicitar admisión. Creo que te voy a admitir, no sé, lo tengo que pensar. Bueno, volvamos. Entonces les decía, cuando Dios le dice a Adán esto que voy a leer ahora, Eva todavía no existía. Le dice Dios a Adán, puedes comer de cualquier fruto del huerto, salvo del fruto del árbol de la conciencia del bien y del mal, porque ese fruto te abrirá los ojos y te dará por experiencia el conocimiento del bien y del mal. Y si comes de ese fruto,
serás condenado a morir. Yo les propongo ahora reflexionar sobre este texto desde el punto de vista de la sabiduría perenne. Este texto fue interpretado como que, bueno, Dios le dice, no comas eso, y si comes eso, serás castigado. Te castigaré con la mortalidad, te haré mortal. Ahora, yo les voy a proponer otra interpretación que tiene que ver con la sabiduría perenne. Antes de comer de ese fruto, Adán y Eva no distinguían entre cosas